Hermanos, hoy voy a hablar un mensaje que he titulado Después de esto. ¿Alguna vez hemos pasado por circunstancias, por situaciones donde nos preguntamos, ¿después de esto qué? ¿Después de esto qué viene? ¿Después de esto qué va a pasar? Y en esta noche yo quiero hablar de esa palabra. Hermanos, la palabra que vamos a mirar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 14, 13 en adelante, nos va a describir la vida de un hombre. Y si el tiempo nos permite, veremos de dos hombres que pasaron situaciones en las cuales se preguntaron, ¿después de esto qué? Acostumbrados a los nuevos comienzos, pero Dios es un Dios de nuevos comienzos, y nosotros tenemos que confiar en ese Dios que es capaz de darnos nuevos comienzos. Amén. Dice la palabra en Job capítulo 1 versículo 13, y un día, ¿sabe que nosotros mañana podemos estar mejor de lo que hoy estamos o peor de lo que hoy estamos? Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Esa palabra un día es una palabra muy fuerte, porque nosotros miramos nuestra vida en años, en semanas, en meses, pero a veces la vida cambia en un día. Una mala decisión, a veces por segundos o por minutos. ¿Nunca usted dijo, mira, si salía un minuto antes me agarraba el tren? ¿Le pasó alguna vez o no? Porque a veces pasamos un poco distraídos por la vía, ¿o no? Yo sé que usted alguna vez pasó o quizás salió un poquito más tarde y dice, uy, mira, si salía antes, ahí me agarraba este. A veces cosas que pasan en un día, que pueden cambiar miles de días. Por eso nosotros somos dependientes de Dios. La palabra dice que somos ovejas que vivimos en el hueco de su mano, que nos alimentamos de Él. Y no podemos pasar ningún día lejos de Él. Y dice la palabra que un día aconteció que los hijos de un hombre llamado Job, yo estoy haciendo un resumen, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. ¿Qué hace la gente que come y toma vino? ¿Está triste? Usted no me cree que están tristes. Comiendo un asadito, unas empanadas. ¿Están contentos o no? Usted pone cara de yo no fui. Ahora dice que se juntaron en la casa de su hermano, algo cotidiano, ¿no? Qué lindo es cuando en la familia hay esa comunión de poder ir a comer con los hermanos. Y dice que de repente su papá, llamado Job, vino un mensajero, podemos decir un WhatsApp hoy en día, ¿no? Les llega un mensaje. En aquel tiempo eran personas que iban llevando el mensaje. Y les dicen, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, que era un grupo de gente, y los tomaron y mataron a los criados. Tenían empleados que se llamaban criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso se llaman los mensajeros de las malas noticias. Usted no va a tener que prestar atención a mí, deje que los chicos trabajen en el sonido, no se me distraiga. Dice que este mensajero de mala noticia vino a decirle a Job lo que había sucedido. Dice que cayó fuego del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, que lo único que se escapó era para llevar la mala noticia. Todavía estaba hablando, y otro vino y le dijo a Job,
Los caldeos, otro grupo, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y nuevamente solamente escapé yo para traer la mala noticia. Diga conmigo, la mala noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la mala noticia. Yo me imagino que ese día para Job, para este hombre, si veía alguno que venía y decía: no venga, deja nomás, porque todos venían con malas noticias. Pareciera que Dios lo había abandonado, ¿verdad? Y hermanos, nosotros muchas veces pasamos por momentos donde nos preguntamos: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Pareciera que el cielo hace una separación entre nuestra necesidad y aquel que puede ayudarnos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Otra de las preguntas que posiblemente se podía hacer Job. Y si nosotros seguimos leyendo, dice que después de esto a Job le agarra una enfermedad, una sarna, y dice que él estaba acostado en ceniza porque se le picaba todo el cuerpo y se arrancaba con un palo o con un tiento. Entonces, a veces nos preguntamos: yo no entiendo lo que estoy viviendo. ¿Alguna vez viviste algo que no entendías por qué? Situaciones tan adversas, semanas, a veces meses. Entonces nos preguntamos por qué. Y en este caso, hermanos, Job pierde los bienes, pierde a sus hijos, pierde la honra, porque Job era una persona muy honrada. En realidad queda en la calle. Un hombre que estaba bien económicamente y aún pierde su salud. Entonces este hombre va a atravesar un sufrimiento extremo. Pero ¿sabe qué? Nada de lo que él estaba pasando era por su culpa, sino que Dios estaba permitiendo un tiempo en su vida que no sería para siempre, pero que sería un proceso en donde Dios iba a forjar algo en la vida de Job para que él pudiera transformarse en lo que todavía no era, y él pudiera entender que después de esto, diga conmigo, después de esto, puede ayudarme y hacer así, diga, después de esto, después de esta mala noticia, después de este mal momento, después de este tiempo difícil, después de todo esto que me está pasando, diga, después de esto hay algo de parte de Dios. Dios, en su invisibilidad, no significa que Él no esté en control. La invisibilidad de Dios, el no verlo a Dios, no significa que Él no está. Imagínense, hermanos, que nosotros no pudiéramos ver a Ricardo y a Rafa. Si nosotros no lo pudiéramos ver, diríamos: listo, no tenemos sonido. Pero como nosotros lo vemos, ellos están trabajando, tenemos la esperanza de que va a ir mejorando. ¿Está mejorando o no? 2 o 3 dicen amén, los otros están sordos. Dejen nomás entonces. ¿Está mejorando o no? Porque nosotros lo vemos, pero si nosotros no lo viéramos, pensaríamos: se rompió la potencia, listo, esto no tiene más solución. Por eso la invisibilidad de Dios, a Dios no lo vemos, pero Él está obrando. Levante su mano y diga: aunque no te vea Dios, tú estás obrando. Hay un después de esto para mí. Hay un después de esto para mi vida. Hay un después de esto para mi finanza. Hay un después de esto. Dios tiene un plan. Y sabe que Dios es un Dios experto en forjarnos en los procesos.
los procesos que Dios permite pasarnos, aunque a nosotros no nos guste. Porque si Dios nos preguntara, Víctor, ¿te gustaría pasar por estas adversidades? No. Ninguno de los que estamos acá aceptaríamos. ¿Es así o no? Ninguno aceptaría. Ni en la finanza, ni en la salud, ni en la familia, nada. Yo quiero que todos los días todo esté bien. Pero ¿sabe una cosa? Voy a soltarte una palabra muy fuerte. Quiero que pongas tu mano en el corazón un ratito así. Ahí tenés un ratito ahí. Escuche. Dios sabe que Él sabe que solamente el que sufre puede ayudar verdaderamente a otros. Y todo esto que hemos estado pasando y todas estas cosas adversas que estamos pasando nos están transformando en la mano extendida que alguien va a necesitar mañana. Aleluya. Todas estas lágrimas que estás llorando, todos estos momentos difíciles que estás atravesando hace un tiempo atrás quizás, y en vez de ir hacia adelante, parecía, diga conmigo, de atrás. Pero cuando las cosas no te van bien, a veces lo que incomoda no es la mejor zapatilla o la mejor ropa o porque no tengo la mejor casa o lo mejor en la mesa o las cosas. A veces lo que incomoda es la mirada de alguien que pueda juzgar. Porque si hay algo que el hombre es experto, es en el lugar de ir a ayudar al necesitado, lo primero que hace que es, ya sé por qué te pasó. Y nosotros nos escudamos en ese juzgar al otro para no ayudar. Entonces cuando Dios permite cosas que nosotros pasemos adversas, está enseñando, nos está mostrando lo feo que es pasar por situaciones donde algunas personas, y a veces los más cercanos, tengan una mirada de acusación. Y lo que más nos duele no es la situación adversa, sino la mirada de aquel que te dice algo que te puede entristecer. Mire que dice en el capítulo 4 de Job, el versículo 1. Dice que Job tenía 3 amigos y uno de ellos se llamaba Elifaz. Y mire qué pasó cuando Job empezó a tener todos estos problemas. Se acerca Elifaz
para consolarlo, para ayudarlo. No, mire qué dice. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te sería molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Claro, Job estaba lleno de zarza, sus hijos habían muerto, 10 hijos estaban muertos. No tenía animales, no tenía sembrado, todo se le había fundido. Y entonces estos tres estaban y lo miraban como se rascaba y dice: yo quisiera quedarme callado, no decirte nada, Job, pero te lo tengo que decir. Y te voy a decir, Job, mira, tú que enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Mire quién era Job. Porque nosotros decimos: ¿por qué me pasa a mí si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué me pasan cosas? Y no es siempre porque usted y yo nos equivoquemos, y te lo voy a decir hasta el cansancio en esta noche, Dios está preparando un después de esto. Porque después de esto, tú como persona, tú como familia, tú como vecino, vas a ser una persona que va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Porque cuando entiendes el dolor, entiendes el proceso, entiendes lo que el otro pasa, tú te transformas en una herramienta de bendición en las manos de Dios. Y le dicen: tú que enseñabas a muchos. ¿Qué hacía Job? Enseñaba a muchos. ¿A cuántos enseñaba? Yo te hago una pregunta: si Job no hubiese pasado lo que pasó, ¿hubiese quedado escrito en la Biblia? ¿Job te está enseñando en esta noche? Usted y yo, con lo que hemos atravesado hasta aquí, podemos enseñar a muchas personas, podemos ayudar a muchas personas, pero cuando viene un proceso y nosotros los vencemos y lo atravesamos y comenzamos el día después, Dios añadirá 3 o 4 veces más personas a las cuales Él usará nuestra vida para poder bendecirlos. ¿Cuántos me están escuchando? Y ahora te voy a decir algo: no a toda la gente se le ayuda con plata, se le ayuda con procesos, con circunstancias adversas, con lágrimas, con momentos que a nadie nos hubiese gustado vivir, que a nadie nos hubiese gustado atravesar. Hablábamos el otro día con alguien, no voy a decir quién, pero que solamente si usted hizo dedo alguna vez, usted va a saber que cuando alguien está ahí haciendo dedo, usted va a saber lo que siente, ¿sí o no? Porque usted ha pasado por eso. Y usted va a decir: lo voy a llevar, porque yo pasé por eso. Entonces, hermanos, aquellas cosas adversas que nos pasaron nos fueron marcando. Y hoy en día nosotros podemos ser un instrumento de bendición porque pasamos un proceso. Tú que enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, le dice el amigo Elifaz: al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas de los que decían, de los que decaían. Mire quién era Job. Él iba con palabras de aliento. Él fortalecía a la gente, a los amigos, a los que veía caído, él le daba una mano. Entonces ahora, ¿por qué, Job, estás pasando esto? Nosotros que estamos viendo lo que sucedió con el diario del lunes, o sea, después que sabemos cómo terminó, porque muchos de los que están aquí ya saben cómo termina esta historia, ¿o no? Saben cómo termina en el capítulo 42 esto que aconteció en la vida de un hombre, pero hay muchos que no saben. Job no sabía cómo iba a terminar todo este proceso que le estaba pasando. Tú que cuando alguno caía, tú lo levantabas, le decía a su amigo. Y en el versículo 5 dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turba. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Recapacita ahora. Y le dice lo siguiente, escuche bien. Claro, Elifaz. Es muy fácil juzgar a Job porque no estás ahí. ¿Está escuchando? Recapacita ahora, le dice Elifaz. Piensa, Job,
¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras, ¿por qué está pasando esto, Job? Porque hiciste algo. ¿A dónde viste un recto que pase lo que vos estás pasando? Cuidado con ese pensamiento. Le está diciendo, ¿dónde viste una persona que trata de ayudar a otro, de fortalecer a otro, de vivir una buena vida? ¿A dónde viste que le vaya mal? Y voy a decirte algo en esta noche. No a toda la gente buena y que hace buenas cosas siempre le va a ir bien. Olvídese, habrán momentos en los cuales Dios nos meterá como procesos en la vida. Pero no nos va a dejar ahí, es un momento, es un tiempo. Es simplemente un evento, porque habrá un después de esto. ¿Hay para mi matrimonio después de esto? Sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay para mis hijos después de esto si se equivocan? ¿Hay para mí un después de esto si en las finanzas no me van bien? Amén. Diga, ¿hay un después de esto si en la salud no me va bien? Hay un después de esto. Y Dios lo tiene preparado para usted. Pero ahí aparece en el capítulo 8, versículo 3, otro de sus amigos, rapidito. El versículo 8, capítulo 8, versículo 3. Otro amigo que tenía, Bildad. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, y nosotros conocemos este texto, ¿sí o no? Y lo hemos predicado y lo hemos escuchado muchas veces. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti, hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu futuro, tu poster estado será muy grande. Y sabemos que es una verdad de Dios, ¿sí o no? Pero en el versículo 8 le dice así: ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabra. Y le dice el versículo 11, ahora escuche, mire lo que le dice. Le dice así: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el junco donde no hay barro? No, ¿verdad? No crece en el sequedal. Crece el prado sin agua. Le estaba diciendo, lo que vos estás pasando, Job, es porque algo anduviste haciendo. Algo metiste la pata. Por eso estás así. En otras palabras, te está castigando Dios. Aún en su verdor, verso 12, y sin saber haber sido cortado, con todo se seca primero toda hierba. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios. ¿Qué le estaba diciendo su amigo a Job? ¿Te has olvidado de quién? De Dios. Pregunto, ¿Job se había olvidado de Dios? No. El asunto es que Job estaba pasando un proceso. La vasija se había quebrado, se había roto el barro en sus manos. O el alfarero la había quebrado porque él estaba preparando una vasija, como dice Jeremías, mejor. Quiero que levantes tu mano un momento al cielo. Ten tu mano arriba. Hay un después de esto, mi hermano. Hay un después de esto, querido joven, querida mamá, querido papá. Que yo no entiendo por qué estoy pasando todo esto. ¿Qué está pasando? Pareciera que Dios se olvidó de mí. No. Es que Dios está preparando un después de esto. Porque lo que viene después de esto es mucho más grande de lo que has atravesado. Porque Dios está en el asunto. Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta noche y darle gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y porque sé que un día en el cielo posiblemente me encuentre a los tres amigos de Job, vamos a hablar del tercero, porque si no voy a decir, a mí me dejaste afuera. El tercero se llamaba Sofar, y en el capítulo 11, verso 6, le dice: y te declararán los sacerdotes de la sabiduría, que son de doble valor, que las riquezas conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo
de lo que tu iniquidad merece. Yo estoy haciendo un resumen, por eso usted no entiende mucho. Pero ahí estaban los tres amigos de Job, quizás mateando. A Job ni le convidaban porque estaba sarnoso. Usted se ríe, ¿le convidaría a usted mate a uno que está? ¿Alguien le convidaría? Levante la mano. Hay dos manos. Hay que ver todavía. Ahora, los tres estaban mateando y le dice el tercero: Dios todavía te está castigando poco, Job. Más tendría que haberte castigado. Qué fácil es hablar así, ¿verdad? Cuando nosotros no pasamos los procesos, podemos hablar así. Pero en el capítulo 1, versículo 8, hay un problema. Todo esto decían sus amigos. Todo esto decían los que lo rodeaban. Pero en el capítulo 1, versículo 8, Dios, diga conmigo Dios, no los amigos, no la gente, sino el que la verdad la tiene, el verdadero Dios. Y Jehová Dios dijo a Satanás, no a cualquiera, al mismo diablo le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo le llamaba? No has considerado, no. Sus amigos le decían: todavía poco te castigó. Pero Dios decía: este varón, él está atravesando momentos difíciles. Ha perdido su casa, ha perdido su familia, ha perdido sus finanzas, ha perdido su salud. Pero él es mi siervo. Alguien tiene que decir gloria a Dios todavía. No se declare el peor, porque usted no sabe el proceso que está atravesando y por qué atravesó todo lo que atravesó. Pero lo que usted debe saber es que hay un después de esto. Vamos, suelte la palabra y diga: hay un después de esto para mí. ¿Ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mientras todo el mundo se llenaba la boca hablando, Dios decía: no hay otro como él. En definitiva, el que te va a sacar de toda situación adversa es Él. Lo importante es que Él piensa de mí. Y termina diciendo: varón perfecto. ¿Cómo dice Dios? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, usted y yo tenemos que aprender que no toda circunstancia adversa, que no todo sufrimiento es por causa de que yo me equivoqué o de el pecado, si usted lo quiere llamar así. Hay procesos permitidos por Dios para formación y propósito de algo que usted no sabe, pero que Dios quiere usar para su gloria. Yo nunca estaría parado aquí detrás de este púlpito si no hubiese pasado prácticamente 2 semanas de las peores de mi vida hace 30 años atrás. Dios me forjó en el proceso. En un día me pasó lo de Job, comencé a perder todo. Y hoy estoy aquí y puedo ayudar a mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque hubo un después. Vamos, ayúdeme a predicar. Diga: hubo un después. Y diga conmigo: para mí también lo hay. Hay personas que fueron heridas, hay personas que fueron abandonadas, hay personas que fueron juzgadas injustamente. Y todo el mundo cree que para esa gente se terminó, y Dios dice: no, hay un después de esto para ti. Alguien tiene que decir amén en esa noche. Y ahora sí, venga el capítulo 42, que todos los lectores de la Biblia lo conocen. Dice la palabra de Dios: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elisaf temita: mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 chismosos lengua larga. Vení para acá, porque cuando está a punto de comenzar el después de esto, Dios comienza a llamar a todos los dedólogos que te juzgaron. Vení acá.
¿Qué hablaste de Job? ¿Qué dijiste? Dios le dice, mi ira se ha encendido, ¿escuchó? Contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los liquidó, ¿sí o no? Levante su mano al cielo en esta noche un minuto, diga, Dios me va a defender. Si Él me permitió este proceso, no sé si le permitió al diablo atacar mi vida, pero Él me va a defender en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cómo se enciende la ira? En el versículo 8, mire lo que sucede. Dice, ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros ofrendosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. O sea, todo lo que ustedes dijeron, que yo estaba enojado con él, eso era todo mentira. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Ahora dice, fueron pues Elifaz, Temita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, todos esos nombres le puede poner a sus hijos que va a tener después. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Escuche, sus amigos entraron en aflicción. ¿En qué entraron? No escucho, ¿en qué entraron? Pregúnteme por qué. Porque la única manera que Dios tenía para enseñarle a estos tres, que cuando otro está sufriendo, no levantes tu dedo. Estate para ayudar, estate para dar una mano, estate para orar, estate para decirle, hermano, qué bueno que volviste a la iglesia, aunque sé que te has equivocado. Yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para orar por ti. No sea que yo mañana entre en tu lugar. Entonces, tanto que lo criticaron, ahora Dios iba a usar la vida de él para poder sanarlos y para poder sacarlo en victoria. Y termino aquí. Dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job. También quitó la aflicción de Job. Diga conmigo, se terminó el proceso. Escuche bien, porque de eso tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde termina mi aflicción? ¿Cómo puedo hacer yo para que haya en mí un después de esto? Voy a decirte algo así, no hay un después de esto si yo sigo manteniendo enojo contra esa gente que se levantó contra mí. Déjenlo en las manos de Dios, porque te lo digo por experiencia, van a venir a orar, a pedir que tú le ores. Alguien diga amén. ¿Sabe cuánta gente yo tuve en la oficina, apóstol? Mire, yo hablé de usted, no te hagas problema, ni me digas, porque todavía me enojo si me contás que hablaste. Te voy a perdonar. Y cuando me toca orar por alguien que por ahí hizo algo contra mí, digo, Señor, acordate, dame el doble. ¿Usted quiere el doble? Dice que Job llegó a tener el doble de todo lo que tenía. Si tenía 5 camellos, ¿cuánto tenía después? Aunque era mucho más el número. ¿Cuántos quieren desatar lo doble? El proceso en el cual entraste y entramos hace un tiempo atrás está generando una doble bendición para tu vida. Dios no se olvidó de ti. Dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó. ¿Cuánto? ¿Lo tenemos al versículo 10? ¿Me ayuda a leerlo? Y aumentó. ¿Cuánto? Diga conmigo, al doble. Todas las cosas que él había tenido.
Es una de las pocas maneras que yo encuentro en la Biblia de recibir el doble. ¿Cuántos quieren el doble de lo que hoy tienen en todos los ámbitos? Perdona, sanemos el corazón, liberemos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Porque lo doble viene, Dios lo tiene preparado, está en camino. Dígame amén, por favor. Aleluya. Y el versículo 11 dice: y vinieron a él todos sus hermanos. Pero mire, eso es lo que yo quiero marcarles. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ahí se activa el después de esto. Después de esto, Dios transformó el interior de Job. Job, después de esto, se transforma en un hombre de doble gobierno, de doble asignación de parte de Dios. Pero en el corazón de Job ahora había compasión. Ahora había un corazón, escuche bien, un corazón sacerdotal. Para los que entienden esta palabra, una persona que podía interceder aún por la gente que le había hecho mal. Entonces, después de la prueba, viene el doble. Viene el doble de autoridad para orar por la gente necesitada. ¿Me escucha? Viene el doble de la capacidad que yo voy a tener para poder perdonar, para poder quebrantar aflicciones, para romper cautiverios y para desatar milagros de parte de Dios. Después de esto, Job nunca volvió a ser el mismo. Déjeme tocar solamente el otro personaje, Pedro. Un día Dios le dice, y no voy a leer, solamente le cuento así. Un día Jesús dice: muchachos, yo tengo que ir a la cruz, tengo que morir. Y Pedro dice: aunque todos estos, ahí que están sentados adelante, atrás, al medio, aunque todos estos te nieguen, Jesús, yo, Pedro, Belis, nunca te negaría. ¿Me escucha? Diga conmigo: aunque todos estos pirinchos te fallen, yo no te negaré. Jesús le dice a Pedro: te voy a contar un secreto. Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte. La palabra zarandear es un instrumento utilizado para sacudir el trigo y para separar lo útil de lo que no sirve, del pasto, de la impureza. Pedro, Satanás me pidió tu vida para zarandearte. ¿Me escucha? Y Pedro, yo me imagino que Pedro le dice: le dijiste que no, ¿verdad? Jesús, le dijiste que no. Me imagino que le dijiste: con Pedrito no se jode. Y Jesús, que tenía un gran propósito con este hombre. Jesús, que quería sacar de Pedro uno de los apóstoles más firmes y poderosos después de él, a quien el Señor le diría: yo te daré las llaves del reino. Aquel que fue el primero que después de Pentecostés, después que Cristo dio su vida, se paró y predicó la palabra, y 3,000 personas se rindieron a los pies de Cristo. Aquel que dice la Biblia que aún con sus sombras sanaba a los enfermos. Este hombre, para llegar a eso, necesitó un proceso. El Señor le mira y le dice: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. Llegó el momento, Jesús es tomado, llevado al patio de los sacerdotes, y Pedro está ahí. Y viene alguien y le dice: tú eres uno de ellos. Yo no conozco a ese hombre.
Pero sí te vimos segunda vez, no lo conozco. Pero tu manera de hablar te delata, no lo conozco, juro que no lo conozco. Y cuando hace así, ve a Jesús y Jesús lo está mirando. Pedro cae en su mirada y dice la palabra que llora amargamente. En el pensamiento de Pedro se terminó todo. Ya está. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a decir los evangelios de aliento de vida cuando lean la Biblia que yo le negué? Y que me volví a las redes, que volví a la barca, que el hombre que caminó con Jesús, que el hombre que caminó sobre las aguas como Jesús, ahora dijo que no lo conocía. ¡Qué vergüenza! Pero al tercer día Jesús resucita y va a la orilla del mar. Y Pedro, cuando lo ve, va hacia Jesús. Jesús le mira y le dice: Pedro, ¿me amas más que los pirinchos? ¿Me amas más que estos? Pedro agacha la cabeza y dice: Señor, ¿quién sabe? ¿Tú sabes que te amo? Si te sirve todo este proceso que he pasado, todas estas lágrimas que he llorado, esta amargura de 3 días, no veía, daría todo por volver a verte y decirte: perdóname. Y ahora te tengo delante de mí, perdóname, Señor, yo te he fallado. Y el Señor le dice: ahora que entiendes lo que significa una persona que aún queriendo serme fiel me puede fallar, ahora que entiendes el proceso, ahora que lloraste amargamente, ahora que pensaste que eras el peor de todos, ahora a ti te digo, ahora que entiendes, porque nadie puede ayudar a otro si no pasa por una circunstancia, ahora que entendiste, Pedro, te entrego mi iglesia, ve, porque instrumento fiel y poderoso me vas a hacer de aquí en adelante. Después de esto voy a usar tu vida como nunca antes tú has imaginado que la podía usar. Después de esto, levante su mano, diga: para mí también hay un después de esto en todas las áreas de mi vida. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche, vamos a darle gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, levante su mano y diga: después de esto hay algo para mí. Te he fallado, me he equivocado, pero hay un después de esto. Yo hoy voy a plantar una bandera de victoria. Adoramos a Dios mientras usted habla con Él y declara esa palabra. Aleluya. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado por una gloria que no veo, no veo, no veo. Y sin mirarte yo desciendo, 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 y no puedo de ti escapar. Levanta tus manos al cielo. Si sentís que pasaste por pruebas como Job, en tus finanzas, en tu salud, en tu ministerio, si sentís que pasaste este proceso como Pedro, si te das cuenta que hoy necesitas restauración, fuerzas nuevas, sanidad interior, volver a levantarte, el Señor te está llamando. Dios me envía a decirte: Dios no unge a personas perfectas, unge a personas rendidas con procesos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La batalla, el proceso que hemos y estamos pasando no vino para apagarte y para destruirte. Vino para que Dios te perfeccione, nos haga sentir lo que sufre el otro, para que seamos un instrumento de bendición como nunca lo hubiéramos sido si no era por esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Poder saber lo que siente el hombre. A Cristo le costó hacerse hombre, dejar su gloria,
estar en la condición de hombre, tomar un cuerpo para sentir cuando el hombre se siente traicionado. Así se sintió con Judas. Cuando el hombre se siente negado, así se sintió con Pedro. Cuando el hombre se siente cansado, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando todo lo dejan solo, todo lo que Cristo padeció, lo hizo porque Él es el único que puede entender y me puede ayudar, porque de todas las cosas adversas que el hombre puede pasar, Él padeció. Fue colgado en un madero desnudo, y todo eso le permite a Él saber cuando usted sufre, saber cuando yo sufro. Y así también nosotros, sus servidores, sus hijos, pasamos momentos difíciles, pero hay un después de esto, hay un mañana, hay algo grande que Dios tiene para usted. Tome esta palabra en esta noche, declárela sobre su vida, declárela sobre su familia, declárela sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Vamos, oramos juntos. Levante su mano y oramos juntos. Padre, por esa gente que está a través de las redes sociales, declaro sobre nuestra vida. Ore por mí usted también, que de toda adversidad, sea grande o pequeña, de todo obstáculo, hay una enseñanza que me hará mejor, que me hará más empático con la necesidad del otro. En el nombre de Jesús de Nazaret, esto que estoy pasando no vino a destruirme, vino a perfeccionarme, porque después de esto, diga conmigo, vamos, todo el mundo diga, después de esto, lo que viene es grande. En el nombre de Jesús, lo que viene es grande. Amén. Apláudale a Cristo en esta noche.